Bueno, buenos días. Empiezo por decir que no soy Dolores Romero, soy Amelia Sanz, la coordinadora del grupo LETI de la Universidad Complutense. LETI significa Literaturas Europeas del Texto a la Hipermedia, y somos un grupo de investigación que llevamos trabajando desde el año 2001 en todos los problemas que tienen que ver con el cambio de paradigma en la escritura, en la lectura, del paso del papel al soporte electrónico. Nos unimos profesores de 5 departamentos diferentes, tanto de la Facultad de Educación como de la Facultad de Filología, desde francés, inglés, alemán, español, preocupados por lo que ya veíamos claro en el año 2000-2001, que era el cambio en el modelo de enseñanza, el cambio de los rituales de lectura y desde luego el cambio de la escritura en digital. Así que lo que os voy a presentar hoy, lo que os vamos a presentar hoy, José Luis Bueren, María Goicoechea y yo misma, Amelia Sanz, excusando la ausencia de Dolores Romero y de Joaquín Galloso, que estaba en principio anunciado por necesidades de agenda y necesidades familiares. No podemos estar en todos los sitios todos al mismo tiempo. Lo que os voy a presentar hoy es el trabajo del grupo en los 2-3 últimos años. Es decir, el trabajo que hemos realizado no solo LETI, sino en colaboración con otros 2 grupos de investigación, uno de la Facultad de Informática, el grupo ILSA de la Facultad de Informática con el que trabajamos, y el grupo La Otra Edad de Plata, que trabaja en la Facultad de Filología sobre la Edad de Plata española, los olvidados de la otra Edad de Plata. Quiero resaltar que, aunque estemos 3, este trabajo vuelve a ser un trabajo colectivo, y por eso he querido que aparecieran los correos de Begoña Regueiro, de Miriam Llamas, de María Goicoechea, de Laura Sánchez, de Joaquín Galloso, de José Luis Bueren, que hoy está con nosotros, de Pilar Carcedo, de Dolores Romero y el mío, porque en el grupo realizamos un trabajo muy horizontal, y os podemos asegurar, nos hemos demostrado a nosotros mismos, que trabajando en grupo 1 más 1 más 1 es igual a 111, y eso explica la cantidad de trabajo que hemos podido hacer hasta ahora. He de decir que el trabajo que hemos realizado en estos años ha sido financiado por diferentes proyectos de los diferentes ministerios. Llevamos teniendo financiación de proyectos nacionales desde el año 2001, con lo cual pues tenemos que agradecer al Ministerio, como es debido, con unas pequeñas gracias ese sostén. Y digo pequeñas porque la verdad, las grandes gracias nosotros las tenemos que dar a entidades privadas. Nosotros recibimos en el año del 2010 al 2012 una importante subvención de Google, y el año pasado recibimos otra importante subvención de la Fundación BBVA, porque fuimos uno de los 5 proyectos que la Fundación BBVA financió el año pasado para humanidades digitales. Así que no tenemos más remedio que dar unas grandes gracias a estas fundaciones que nos permiten hoy estar aquí con ustedes en un espacio público enseñando lo que son los resultados de nuestra investigación. Bien, en el grupo LETI, los profesores del grupo LETI, los investigadores del grupo LETI, nos dedicamos y nos pagan para enseñar a leer. Ya sé que esto puede parecer carca, pero sí, es que nosotros en las facultades enseñamos a leer, simplemente, pero ahora enseñamos a leer en pantalla, y en pantallas. Y la materialidad importa, la materialidad de dónde está el texto, como todos sabemos, desde los volúmenes, los códices, la imprenta y las pantallas importa, porque se pueden hacer cosas diferentes y se ponen en marcha diferentes tipos de lectura y diferentes tipos de escritura. Es cierto que las pantallas las tenemos por todas partes y están marcando diferentes modos de lectura. Fijaos que hay una lectura extensiva, la lectura de novelones,
que está triunfando en las tabletas, y seguro que si habéis cogido el metro, el autobús esta mañana, habéis visto gente que estaba con la tableta en la mano, sin tenerse que llevar un libro pesadísimo de 500, 600 páginas, y que van leyendo en el metro. Por no hablar de los viejitos que tienen problemas de vista y que están encantados de poder poner en grande la imagen de los textos. Bien, este es un tipo de lectura extensiva que llamamos nosotras y que está triunfando en las tabletas. En el otro extremo, si queréis, tenemos la lectura informativa, esta lectura que va a saltos de un lado para otro, hipertextual, en la que rápidamente leemos un correo, un WhatsApp, buscamos una información, saltamos y saltamos y saltamos, y que, sabéis, está teniendo un éxito también radical, no solo entre nuestros jóvenes, sino entre nosotros mismos, y que por otra parte recuerda tanto a lo que hacían los escolásticos con sus índices y con sus claves y tal, precisamente para encontrar muy rápida la información. Bien, entre esta lectura extensiva y esta lectura informativa, pues tenemos otros dos tipos de lecturas que nos están surgiendo en pantallas, y es lo que hemos llamado lectura con recursos, es decir, utilizar diferentes herramientas electrónicas para acceder a un gran número de textos al mismo tiempo y poder hacer determinadas interrogaciones con gran cantidad de palabras o gran cantidad de textos, gran cantidad de información. Bueno, es lo que llamamos lectura con recursos, y esos recursos son como telescopios, como sondas que lanzamos para ver dónde están los bancos de peces, esencialmente. El problema es que una vez que encontramos un banco de peces, es decir, señales de que hay un determinado campo semántico, hay una determinada masa crítica sobre un determinado tema, en literatura, en humanidades, cada pez es diferente y en función de lo que haga cada pez y donde esté cada pez va a tener un significado diferente. Entonces podemos mirar desde lejos con telescopio o podemos ir muy cerca, desde muy cerca, a ver qué pasa con cada pez. Y tendremos que utilizar unas y otras para triangular de alguna manera nuestras lecturas y nuestra investigación. Este acercarnos al pez, y perdón por la metáfora, es lo que llamaríamos una lectura intensiva, que es la lectura analítica, es la lectura lenta, es la lectura que separa y que es también la de toda la vida, pero si se fijan, todas las lecturas de las que he hablado hasta ahora son las de toda la vida, pero ahora las hacemos en otro soporte y con otras funcionalidades. Es decir, para la lectura intensiva podemos también utilizar microscopios, pero es verdad que las humanidades digitales están yendo mucho más hacia los telescopios de la lectura extensiva, distante y demás, más que al trabajo micro, si quieren, que a nosotros como profesores de literatura y de lectura nos interesa tanto. Pero si se fijan, yo he estado utilizando muchas metáforas, telescopios, microscopios, y es que estamos invadidos por las metáforas y se requiere en el campo de las humanidades digitales una reflexión muy seria sobre el alcance de estas metáforas conceptuales. La semana pasada estuve en La Haya, estuve en París, y fue el punto central de la reflexión de todos. ¿Qué hay detrás de esas metáforas que están conduciendo a las humanidades digitales? ¿Qué hay detrás de la metáfora de la minería de datos o de la metáfora del mapeado de datos, ¿no? ¿Qué hay detrás de esa metáfora vertical, más o menos arqueológica, lo digo ignorando más o menos a Foucault, o de esa metáfora horizontalizante? ¿Qué hay detrás de metáforas como lectura desde lejos, la lectura distante o la lectura desde cerca? ¿Qué hay detrás del concepto de perspectiva o del concepto de escala? ¿Qué hay detrás de lo que se llama el New Objectivism, el nuevo objetivismo del que se está acusando, y creo con razón, a las humanidades digitales? Bien, pues en este campo es en el que nosotros nos movemos, y lo que vamos a hacer ahora es presentarles los 3 repositorios, bibliotecas que hemos estado construyendo en estos 2 últimos años. En primer lugar, Mnemosine, que es una biblioteca de raros y olvidados de la Edad de Plata española, que nos va a presentar José Luis Bueren. En segundo lugar, Ciberia, que es una colección con más de 70 títulos sobre literaturas digitales en español. Y en tercer lugar, Tropos, que es un repositorio también con la misma tecnología,
que almacena las experiencias que hemos realizado con nuestros alumnos, los trabajos digitales de literatura digital, de recreación digital que hacen nuestros alumnos. Estos repositorios los hemos realizado con tecnología complutense. En primer lugar, los repositorios están basados en la herramienta ODA, que es una estructura de repositorio con la que en la Universidad Complutense se empezaron a construir los museos virtuales en físicas, en informática y en filología también, para los materiales multimedia que teníamos desde los años 30 para la enseñanza de las lenguas. Entonces, los repositorios están basados en ODA, pero además estamos utilizando una herramienta como es Clavi, creada por el grupo ILSA de informática, que nos sirve para importar datos de forma masiva de otras bases de datos o de bibliotecas, como pueden ser HathiTrust o como puede ser la Biblioteca Nacional, sin tener que copiar y pegar y tratar dato por dato, dado que estábamos importando del orden de 3.000 o 4.000 entradas. Y por último, nuestra herramienta Anote, que es una herramienta de anotación colaborativa de textos digitalizados. Una palabra sobre Clavi y sobre Anota, y paso el turno a José Luis Bueren para que presente Mnemosine. ¿Qué es lo que hace Clavi? Pues Clavi, que no les voy a enseñar las tripas porque es en materia informática, lo que hace es coger cualquier formato que venga de bibliotecas digitales y tratarlo de forma que automáticamente entre en nuestro repertorio y de forma dinámica puedan entrar los datos en nuestro repertorio. Es decir, que Clavi puede absorber cualquier material en JSON, en XML y meterlo en nuestro repositorio sin necesidad de tener que contratar al mayor informático del mundo, sino de forma muy sencilla. Ello nos ha permitido crear colecciones de objetos digitales que sean fichas y enlaces a literatura digital, a libros de la Edad de Plata o a los trabajos de nuestros estudiantes. Esto nos permite también actualizar nuestras colecciones, es decir, poder meter más datos y, sobre todo, fundamental, si un día se nos ocurre la brillante idea, que se nos ocurre prácticamente una vez por semana, de introducir una nueva categoría de clasificación en nuestro repertorio, porque nos hemos dado cuenta que, sobre todo en literatura digital, necesitamos tal categoría, podemos introducir esa categoría sin que tengamos que tirar abajo la base de datos y el repertorio. Se introduce y se actualizan los datos. Podemos también unificar colecciones, es decir, podríamos unificar diferentes Ciberia y Mnemosine si tuvieran elementos en común, y desde luego podemos exportar datos, y hemos exportado datos, y es fundamental porque eso nos permite que Ciberia, por ejemplo, esté conectado con el principal repertorio internacional en este momento de literatura digital, es decir, que nuestros datos aparezcan y sean compartidos en diferentes bases de datos. Una palabra sobre Anote, que también estamos integrando y queremos integrar particularmente en Mnemosine. Anote es una herramienta de anotación. Rápidamente recuerden que la Universidad Complutense fue la primera universidad en firmar con Google un proyecto para digitalizar todo el fondo antiguo de la Universidad Complutense del 16 al 19, es decir, 100.000 volúmenes antiguos. Una copia de esa digitalización está disponible en Google Books y otra copia está en HathiTrust, la verdad es que con mucha mayor calidad de visualización y con unas fichas mucho más interesantes. Pero claro, cuando nosotros vimos esto, que habían digitalizado todo el fondo antiguo, dijimos, bueno, estupendo. ¿Y ahora qué hacemos con ello? Porque el problema de tantas bibliotecas digitales es que nos hacen la digitalización de un libro, no puedes hacer nada con él. Es como entrar en una biblioteca, que te ataran las manos y no toques el libro, no abras el libro y además quédate de pie por si acaso estropeas algo. Claro, luego se quejan de que no se usa, pero ¿cómo lo voy a usar si es que no me puedo mover? Entonces nuestra obsesión era déjennos hacer algo con ello, porque es que déjennos hacer montañas de libros, déjennos arrancar una página, déjennos copiar un trozo, déjennos hacer una anotación, déjennos cortar, pegar, déjennos hacer algo con la materialidad, con la textualidad electrónica, porque si no,
si no, no va a haber quien haga leer a los chicos esto. Entonces, bueno, eso es Anote. Anote nos permite coger los libros digitalizados por Google, los libros que incluso tenemos en la biblioteca de la Complutense, es decir, me puedo permitir el lujo de dar una clase con los libros, es decir, la historia de la circulación del libro francés en España del siglo XVII, lo hago hasta el siglo XIX con los Molière y con los Abbé de Rênal en la mano, y luego decir a los chicos que anoten y que lo lean en casa a partir de nuestra herramienta de anotación, que como ven, pues permite hacer anotaciones colaborativas, es decir, que los chicos se pueden responder unos a otros y sobre todo los podemos etiquetar las anotaciones. Pues los podemos anotar de forma libre, pero también les podemos dar a los estudiantes una serie de etiquetas que son conceptuales y que obligan al estudiante a pensar, sí, a leer despacio, sí, a seleccionar lo que van a anotar, sí, y a pensar en qué categoría van a colocar esa anotación. En la categoría de esto es un intertexto, esto es la dimensión simbólica espacial del texto, esto tiene categorizar en términos de crítica según veamos. Y esto es lo que estamos haciendo y este es el tipo de trabajo que quisiéramos introducir en Nemocine, que es lo que ahora nos va a presentar José Luis. Simplemente decir que esto es lo que Dolores Romero, que no está hoy con nosotros, llama ir hacia la Smart Library, es decir, un repertorio, biblioteca en el que las fichas estén enriquecidas, en la que estén los textos digitalizados y en las que se puedan hacer más cosas con los textos, anotarlos, hacer interrogaciones, hacer geolocalizaciones, etc. Te dejo. Y luego sigo. Bueno, hola, buenos días. A ver, como ha dicho Amelia, yo estoy aquí para presentar Nemocine, que es un proyecto del grupo los distintos grupos de investigación que ha comentado, pero bueno, también conviene quizá que diga que yo en realidad trabajo en la Biblioteca Nacional. Entonces, aunque licenciado en Filología, mi aportación en este caso es más desde el conocimiento de las bibliotecas, la gestión de catálogos, de bibliotecas digitales, etc. Y bueno, esto es una cosa que diré, que se ha repetido ayer y hoy, que es la importancia de la transversalidad, yo creo, en este tipo de proyectos. Bueno, pues comienzo lo primero, pues ¿qué es Nemocine? Como decíamos, es una biblioteca digital sobre la otra edad de plata. El concepto de la otra edad de plata es muy largo de discutir, digamos que en este caso está acotado entre 1868 y 1939. La idea del estudio de la otra edad de plata surge precisamente en el grupo de la otra edad de plata y la intención es sacar a la luz, en un periodo donde destacan grandes figuras de la literatura, una corriente de autores, hombres y mujeres, que por distintos motivos han sido olvidados y dejados de lado por el canon, ¿no? Entonces, en ese contexto de esos estudios surge la necesidad, y de ahí ya la colaboración con el resto de grupos, de crear una herramienta de investigación y docencia sobre la Edad de Plata. Pero no solo sobre la Edad de Plata, o digamos que en paralelo, además de suponer una herramienta de investigación sobre la Edad de Plata, se crea un propio objeto de estudio, que es el del desarrollo de una biblioteca digital para estudiar en un ámbito específico de las humanidades, ¿no? De la literatura en este caso. El quién, como ha dicho Amelia, pues somos los distintos grupos de investigación de la Complutense y como decía, en este caso yo creo que es muy importante resaltar la transversalidad, la importancia de contar con la Facultad de Informática y luego de gente que estudie, que conozca bien y en profundidad el periodo literario, para digamos, de esa mezcla sacar realmente lo novedoso, ¿no? Y en este caso, digamos que además se ha contado con la colaboración de HathiTrust y Biblioteca Nacional, en la medida en que, como ahora contaré, los registros provienen de ahí, ¿no? Lo primero que hicimos, o una de las primeras cosas que hicimos en Nemocine, una vez que la doctora Dolores Romero había hecho ya un corpus de autores y autoras raros y olvidados, fue determinar el modelo de datos.
Y en realidad, como diré más adelante, yo creo que esto es quizá una de las claves para el éxito, para que realmente este tipo de proyectos sean útiles. El modelo de datos, como hemos dicho, nosotros tomamos los datos de bibliotecas, HathiTrust o Biblioteca Nacional. Las bibliotecas catalogamos, si me considero parte, muy bien, pero desde nuestra perspectiva. Entonces, en este caso, nuestra idea es, vamos a tener un modelo de datos que, partiendo de la información que nos dan las bibliotecas, que es muy buena, añada todo aquello que las bibliotecas no consignan porque no es de su interés. Es decir, para una biblioteca que lo que tiene es que conseguir encontrar un libro en un depósito, que el autor sea hombre o mujer es irrelevante, pero para nosotros puede ser muy relevante poder hacer una búsqueda discriminando por el sexo del creador, ¿no? Igual consignar géneros literarios, lugares de nacimiento, las funciones de una persona respecto de una obra, ¿no? Pues si es el traductor, el prologuista, si es el que ha realizado una antología. En el caso de las editoriales, pues si es el que es, digamos, el encargado intelectual de la editorial, etcétera. Es decir, hay muchísimos elementos en torno, en este caso, a la Edad de Plata, que no vamos a encontrar en los registros que nos traigamos de una biblioteca digital. En este sentido, la idea no es acumular registros, muchos registros sobre la Edad de Plata, que también, sino sobre todo ir avanzando en dar valor y más información a esos registros desde la perspectiva de los estudios sobre la Edad de Plata, ¿no? El proceso posterior, pues eso, se importan los datos, se corrigen, una persona especialista, pues claro, ahí hay que eliminar duplicados, trazar determinadas relaciones entre las personas y las obras, etcétera. Lo que sí que es importante decir es que nuestro modelo de datos desde el principio ha distinguido entre personas y obras, es decir, la base de datos son en realidad dos bases de datos, de personas y de obras, que tienen entre sí unas ciertas relaciones, como decía, ¿no? Entonces, pues eso, se corrigen los datos. Posteriormente se diseñaron las búsquedas, que también en esto, y como decía también es un objeto de estudio el proyecto en sí mismo de biblioteca digital, buscar en dos bases de datos a la vez genera muchas posibilidades de recuperación, ahora mostraré alguna, pero también plantea algún desafío en cuanto a cuando alguien pone un valor en una caja de búsqueda y eso se puede ir a buscar en personas y en obras, ¿qué está buscando? ¿Personas u obras? ¿O cómo le enseño para que vea los resultados en personas y en obras? Y le permito buscar a la vez valores de persona y valores de obra en cajas separadas, es decir, que de cara al propio diseño de la interfaz y de las búsquedas tiene su interés, ¿no? También se ha tenido que diseñar una interfaz y posteriormente una serie de colecciones. Hay que decir que el proyecto está en una fase de desarrollo o fase beta, digamos, en cuanto a funcionalidades, etcétera, pero yo creo que ya se puede ver el potencial del camino en el que estamos, ¿no? Lo que hemos hecho hasta ahora es incorporar 886 autores, como decía, hombres y mujeres, y 2.602 obras en este momento. Y el interfaz, que yo creo que lo mejor es que le echemos un vistazo y lo probemos, confiando en que en este caso no pase nada que no deba pasar, y hacemos una búsqueda, ¿no? Busco Carmen de Burgos y me encuentro dos autores. En este caso es un problema de catalogación, tenemos dos veces puesto a Carmen de Burgos de una prueba que hicimos, y 32 obras. Yo he buscado una persona y me ha encontrado dos cosas distintas. Debería haberme encontrado un único autor, un autor y las obras del autor, ¿no? En este caso, bueno, más o menos podemos hacernos a la idea. Lo que nos vamos a encontrar aquí son las obras que escribió Carmen de Burgos, ¿no? O que tradujo o que prologó, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué más posibilidades ofrece Mnemosine? Pues como decía, tenemos una búsqueda avanzada donde podemos buscar a la vez autores o sobre la base de datos de autores, de personas, digamos, o de obras. Entonces yo podría poner, en este caso puedo decir que lo que quiero es buscar prologuistas. Busco prologuistas y me encuentro que hay 167 personas, autores, que han hecho algún prólogo respecto de alguna obra. Entro en el primero y me encuentro aquí el recurso de sensaciones de arte. Ya digo, por ejemplo, aquí la visualización se ve que todavía no es una visualización, digamos, estándar, así del todo afinada, ¿no? Pero para la obra Sensaciones del Arte, la relación de Salvador Rueda es de prologuista. Si yo entro a ver la obra, me encontraré aquí la relación inversa, prologada por Salvador Rueda. Y si enlazo aquí, me voy al recurso en Biblioteca Nacional, donde puedo ver la obra y podría leer el prólogo.
Hay que tener en cuenta que estas actuaciones tipo ser prologuista para la literatura rara y olvidada es muy relevante, porque muchas veces traducciones, prólogos, etcétera, no se consideran parte de las obras de los autores, ¿no? Y luego otra muestra, digamos, de las posibilidades que ofrece poder buscar en bases de datos distintas. Por ejemplo, aquí, si ponemos autores que han estado en el exilio y, por ejemplo, que hayan escrito sobre la materia guerra, nos encontramos 4 autores y 5 obras en este caso, ¿no? Son esto ejemplo de las posibilidades de recuperación que se tienen y que ahora mismo, que yo sepa, ningún catálogo de biblioteca permite, porque ningún catálogo de biblioteca que yo sepa permite cruzar información relativa a los autores y relativa a las obras que han escrito los autores. En función de que vayamos completando muchos datos, como decía, nosotros nos trae datos de las bibliotecas, pero no tienen todos los datos que nos gustaría que tuvieran. No es su culpa, porque no es su trabajo, sino el nuestro, el ir completando esos datos, ¿no? Y en ese camino es en lo que estamos, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Pues por una parte completar datos, como decía. También añadir nuevos autores. El planteamiento del proyecto no es cerrado, o sea, estamos, tanto nuevos autores, nuevas colecciones, incluir la obra de... bueno, ahora lo menciono. Es decir, entendemos, precisamente en tanto biblioteca digital de docencia y de investigación, que se pueden ir añadiendo nuevas perspectivas, y eso es una cosa que queremos ir completando en el próximo tiempo. La mención aquí de incluir toda la obra de los autores es porque hasta ahora en Nemosine lo hemos restringido a las obras digitalizadas que se encuentran de esos autores, pero probablemente sea útil incluir todas las referencias bibliográficas, estén o no digitalizadas, distinguiéndolas claramente, porque no es lo mismo las posibilidades que da el texto digitalizado que no, pero para poder dar una visión realmente de conjunto de toda la producción de un autor. Y la parte esta de añadir nuevas perspectivas es importante, primero para enriquecer el panorama de la edad de plata, y también porque a partir de esas nuevas perspectivas vamos generando la necesidad de añadir nuevos elementos a nuestro modelo de datos. Es decir, si yo quiero representar las características de la literatura de kiosco o de la novela social, voy a tener que añadir determinados datos, porque hay elementos que son importantes para la literatura de kiosco que no lo son para otros aspectos de la Edad de Plata. O las instituciones, por ejemplo, pues la importancia que tienen desde la Institución Libre de Enseñanza, la residencia de estudiantes, la residencia de señoritas, etcétera, pues todo esto queremos que vaya completando nuestro modelo, ¿no? En la parte más funcional, pues mejorar el módulo de exportación de datos, poder publicar datos en RDF, incluir la anotación de textos, generar bibliografías, la posibilidad de hacer libros enriquecidos, asociar trabajos a las obras o a los autores, marcado de textos, etcétera, ¿no? Un poco pues las líneas más o menos básicas de desarrollo. También queremos incorporar nuevas fuentes de datos. Hasta ahora hemos trabajado con Biblioteca Nacional y con HathiTrust. Evidentemente hay más recursos en otras instituciones que también querríamos ir incorporando, ¿no? Y muy especialmente, yo creo que es, como decía, uno de los elementos clave de desarrollo es la construcción de un modelo de datos específico. En este sentido, los principios para guiar este modelo, que reutilice información existente. Hay recursos interesantes como datosbne.es, donde la Biblioteca Nacional, utilizando un portal de datos semánticos, ofrece la información bibliográfica semantizada, por así decir. He puesto un pantallazo luego para que se pueda ver cómo se muestra. BIAF, que también es un proyecto que junta los registros de autoridades de las principales bibliotecas, que también tiene mucha información, e incluso la de Wikipedia, que también puede tener información valiosa en un momento dado para nuestros propósitos, ¿no? Entonces, reutilizar información que exista, partir de modelos de datos existentes, porque si creamos nuestro modelo de datos al margen de los que existen, se complica la interoperabilidad. Entonces, en la medida de lo posible, utilizar elementos que ya existan, generar, donde no lleguen los modelos de datos, entidades y relaciones específicas para la Edad de Plata, es decir, intentar generar una ontología propia de la Edad de Plata, manteniendo siempre los principios semánticos, digamos, de XML y de RDF, con la intención de que pueda ser reutilizada por terceros, ¿no? Aquí pongo un ejemplo de cuando hablo del modelo de entidades y relaciones, que me imagino que será conocido, pues las distintas posibilidades, en este caso es relativo a las traducciones, pues entre un autor original, la autora que lo traduce, las relaciones entre la obra traducida, la obra original, etcétera, ¿no? Pues es
la forma, digamos, de organizarlo. Esto es un pantallazo de Datos Bené, este es Felipe Trigo. Aquí en este caso la propia Biblioteca Nacional reutiliza la información, de Felipe Trigo viene poquito en Wikipedia, pero indicando un resumen de Felipe Trigo, en otros casos que hay más información viene un poquito más. La imagen está tomada también de Wikipedia, y luego la Biblioteca Nacional en este caso no da el típico listado de registros. En este portal la información ya se da, digamos, con una cierta interpretación, y se distinguen las obras de las que es autor, las obras de las que participa. Es una información que podemos reutilizar. O como decía BIAF, también tiene información, pues en este caso sobre Felipe Trigo, las estadísticas de publicación, los principales editores que tuvo, etcétera. Es información que para nuestra biblioteca digital puede ser interesante y que nos gustaría poder ir utilizando. Como conclusión, digamos, por mi parte, del trabajo que estamos haciendo, por una parte, insistiría en la necesaria transversalidad de las disciplinas que se implican, y luego, en la medida en que trabajo en la Biblioteca Nacional, colaboro como doctorando en este proyecto, yo creo que este tipo de trabajos tienen todo el sentido, porque las instituciones culturales han hecho un trabajo de digitalización, de catalogación, de poner sus datos accesibles, y el mundo académico yo creo que tiene que dar un paso adelante para realmente sacar partido y explotar estos datos, ¿no? Porque de nada sirve que tengamos miles y miles de datos si nadie los utiliza. Había una viñeta del Roto que salían unos libros y decían, antes nos quemaban y ahora nos digitalizan, y decía el otro, no es lo mismo, y dice, ya veremos. Es decir, los libros dejarán de tener sentido si nadie los sabe interpretar, si no nos enseñan a leer, ¿no? Por así decir. Y entonces, estas redes de conexión, yo creo que es hacia lo que tenemos que ir, que cada uno vaya aportando su conocimiento para al final, entre todos, tener realmente unas bibliotecas digitales inteligentes. Hola, buenos días. Yo soy María Goicoechea y os voy a hablar de la biblioteca digital hermana de Nemosine, y hermana por distintas razones. En algunos casos puede parecer su opuesta, pero en muchos otros también es su complementaria. La biblioteca Ciberia, que ahora se ha constituido también en un proyecto un poquito más amplio del que os hablaré, es una biblioteca orientada a registrar de alguna manera las creaciones de literatura digital en español. Y la literatura digital, aunque lleva ya por lo menos 30 años creándose, pues continúa siendo una rara y también olvidada en el medio o el entorno académico. Es también una literatura que participa de otro nuevo cambio de siglo, ¿no? Si la Edad de Plata era un salto del siglo XIX al XX, la literatura digital, que no sabemos si tendrá una proyección muy larga, pero también refleja muy bien los cambios del siglo XX al XXI. He centrado en esta muy breve exposición de lo que es Ciberia, os invito a que la visitéis porque no me va a dar tiempo a entrar en mucho detalle, en la idea de que las bibliotecas digitales, para convertirse en bibliotecas inteligentes, también deberían salir del ámbito puramente académico y acercarse un poco más a los intereses, ¿no?, de los ciudadanos. Y en ese sentido estamos intentando construir en torno a la biblioteca digital una comunidad de lectores, de creadores, interesados, no solo en la literatura digital, sino también en el arte digital, en la cultura digital, que forma parte de ese contexto sin el cual nadie entendería las creaciones, ¿no?, de estos artistas. En este proyecto ha colaborado muy estrechamente una doctoranda del Grupo Leti, que es Laura Sánchez, que no ha podido estar aquí, pero también quería dejar constancia de que una parte muy importante de Ciberia la ha realizado Laura. Así que, bueno, estamos pasando de un archivo de literatura digital con un fuerte contenido teórico, que ahora os explicaré, que está orientado no solo a la investigación, sino también a la enseñanza, y hemos creado una plataforma un poco más interactiva. Ambas creaciones son fruto de los proyectos que os ha mencionado Amelia y también de la
creatividad investigadora, qué hacer cuando se tienen poquísimos recursos, ¿no? Entonces, todo esto que os estoy diciendo puede parecer a lo mejor complicado, pero está hecho con tecnología low-tech o hecha en casa. Y en algunas ocasiones esa tecnología hecha en casa resulta muy, muy interesante. Y hemos dado el salto a crear pues, una plataforma más interactiva, que es un blog con artículos, entrevistas, noticias, que introduce dentro de sí mismo una pequeña red social de creadores y que quiere en un futuro convertirse también en un sello de edición. Pero la biblioteca es el núcleo de nuestro proyecto, ¿no? ¿Por qué Ciberia? Yo de hecho me he desviado un poco en mi carrera académica porque yo soy filóloga inglesa, pero después de asistir a muchos congresos sobre literatura digital me di cuenta que el ámbito de la literatura digital en español no estaba muy bien reseñado en bases de datos internacionales. Incluso a veces me encontraba obras clasificadas como literatura digital en español que eran portugués. En portugués, pues porque lo habría hecho algún alumno despistado muy rápido. Entonces pensé que aunque mi ámbito era el inglés, debía de alguna manera contribuir a que lo escrito en español y otros idiomas, pero que tuviera una pata, ¿no?, en el español, era lo que yo podría a lo mejor contribuir en este campo. También porque en el ámbito de Internet quizás una de las fronteras virtuales que cuesta más saltar es la del idioma. A mí me encantaría saber qué se está haciendo sobre literatura digital en el mundo árabe o en China, pero la barrera del lenguaje me lo impide. Y en el ámbito del español tenemos un montón de intersecciones, fricciones, de creadores que vienen de Argentina, pasando por Venezuela, acaban en España y utilizan también unos recursos muy interesantes para abordar este escenario extraño y nuevo de la recepción literaria en el ámbito de Internet, ¿no? ¿Quién será mi lector? ¿Podré utilizar un dialecto de Buenos Aires? ¿Me entenderán en Madrid? Y era interesante analizar también qué se estaba creando en el ámbito hispano. Hay otras colecciones de literatura digital en español. La canadiense, fruto de un proyecto de investigación de un laboratorio de arte digital, la N2D, recoge bastantes obras, pero algunas veces están mal clasificadas. La Electronic Literature Organization, la ELO, es el organismo más potente en mi ámbito, pero el número de obras en español es bastante reducido. Hermeneia tiene una antología de literatura digital, también con un enfoque internacional, y me gustaría pues completar un poco, ¿no?, esa base de datos. La MCIP es una base de datos que viene de un proyecto europeo con una financiación increíble y estamos en colaboración con ellos para alimentar también su red. La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes tiene también una pequeña colección de literatura digital hispánica, pero curiosamente deja de lado toda la poesía digital. Solo se centra en narrativa, cuando precisamente en el ámbito de la creación de la literatura digital la poesía es el género estrella. Entonces, bueno, vimos que había hueco todavía, a pesar de que existían estas colecciones, para ampliar el campo. Así que esta es nuestra interfaz, aunque dentro de poco ya la vamos a pasar a otro sistema más parecido al de Mnemosine, pero este es el viejo ODA. Nosotros también utilizamos ese software. Lo he puesto unas cuantas diapositivas para no pasarme del tiempo, pero os invito a que naveguéis por Ciberia. Podéis ahora mismo encontrar dos tipos de recursos, autores y obras, aunque en un futuro nos gustaría ampliarlo a obra crítica impresa, eventos y otro tipo de información. Podemos buscar por género, por recursos estilísticos, por temas, formatos, aparte del español también obras en otros idiomas, etc. Aquí os pongo un ejemplo de las fichas que componen esta biblioteca. Tenemos por cada obra 3 tipos de ficha: una ficha simple con la información básica. En este caso, la ficha simple recoge las taxonomías que compartimos con otras bases de datos. Es la ficha más interoperable, por así decirlo. Pero claro,
me acordaba de lo que ayer comentó Paul Spence. Nos enfrentamos a un hipercolonialismo en el ámbito de las humanidades digitales, en el que las clasificaciones y las taxonomías anglosajonas parece que son las únicas que se pueden utilizar si quieres que tus datos sean visibles fuera, pero queríamos mantener nuestra propia idiosincrasia, nuestra propia manera de clasificar esas obras. Así que hicimos una ficha enriquecida en la que poder ampliar la información con un etiquetado libre, así que intentamos completar una taxonomía con un vocabulario controlado que compartimos con otras bibliotecas, con un etiquetado libre que nos permita dar mucha más información. Y también tenemos una sección de recursos que es muy importante, ya que nosotros no podemos alojar esta obra dentro de nuestra base de datos. También nos enfrentamos a la obsolescencia de muchos de los programas con los que se fabricaron estas obras. Así que nuestro intento de dejar constancia de este panorama digital de los últimos 20 años que va a sufrir una desaparición es no obsesionarnos con almacenar el objeto, sino construir una especie de constelación de datos en torno a esa obra que estamos referenciando aquí. Y la sección de recursos incluye pues, material crítico, pequeños vídeos que hemos grabado de exploraciones nuestras de esa obra, con lo cual, aunque la página de la obra caiga y ya no se encuentre nunca más cómo era, ¿no?, esa obra, por lo menos puede quedar pues, un registro en un formato vídeo que podemos más fácilmente trasladar de pues, una versión a otra, imágenes, audio. ODA te permite clasificar todo tipo de cosas. ¿Qué es interesante de ODA? Pues que es este software casero hecho en la UCM, que sin embargo puede ser muy interesante en el ámbito internacional, porque la mayor parte de las bases de datos pues, funcionan con Drupal, con servidor Apache, tienen que planificar su modelo de datos a priori y son bastante cerradas. Cada vez que tienen que volver a incluir un nuevo campo, pues tienen que hablar con el programador y cambiar, ¿no?, su interfaz. ODA te permite que distintos investigadores en distintas localizaciones puedan trabajar juntos en ese modelo de datos. Tú puedes cambiar un hijo, pero dejar la categoría padre, puedes cambiar cosas de sitio, dar a un botón y se regenera de nuevo toda la navegación. Se puede perder información, pero claro, no le damos las claves de administrador a cualquier persona, ¿no? Normalmente sabemos en qué casos se podría perder información, pero solemos hacer copias de seguridad, etcétera, y esto todavía no nos ha pasado. Podemos crear muy fácilmente nuevos campos, nuevas categorías, decir qué tipo de valor le vamos a dar, si va a ser un campo libre o un valor controlado, de qué jerarquía va a depender y simplemente salvar. Así que ahora mismo los informáticos siguen avanzando en su programa, casi no nos da tiempo a hacer una interfaz bonita y ya nos están dando la nueva versión. En este momento nos encontramos en el paso a Clavi, del que ya os ha hablado Amelia, que es un sistema que nos va a permitir no solo importar datos, que para Ciberia eso casi no es necesario porque nosotros estamos creando los datos. A nosotros lo que nos interesa es poder exportarlos, y eso es también lo que nos permite Clavi, que es un sistema de importación masivo, pero también te permite a ti exportar tus datos, y aunque nosotros lo estamos haciendo en un modelo que no es exactamente estándar, a través de Clavi sí lo podemos transformar en un modelo estándar. Y de hecho Ciberia forma parte del consorcio CEL, que es un consorcio que une distintas bases de datos sobre literatura digital en distintos lugares del mundo. También estamos mezclando el etiquetado libre con las taxonomías de vocabularios controlados y de alguna manera estamos intentando diseñar este campo de la literatura digital en español. Ya me estoy pasando de tiempo, enseguida termino. Algunas obras destacadas, porque intentar que os animéis a echar un vistazo a qué es ese campo de la literatura digital. Tenemos desde obras de teatro interactivo, como las que realiza el colectivo Yoctobit,
como es Mata a la Reina, o incluso pequeños cortos que podrían ser, no sé, ejemplos de un cine alternativo, pero que también comparten muchos elementos como la literatura digital, como es la interacción con esta obra, como Mindstorming. Y para terminar, hablar de que hemos construido una plataforma para permitir mayor interacción con los contenidos de Ciberia, que es Ciberia Project, otro proyecto que parte de la biblioteca digital, pero intenta generar una comunidad de creadores a través de las redes sociales, etcétera, para que gente interesada pueda crear obras en común, porque la literatura digital necesita de muchos tipos de creadores, ilustradores, músicos, programadores, diseñadores web, y que puedan ponerse en común. Así que, para terminar, decir que Ciberia Project es un espacio virtual donde lectores, creadores, investigadores puedan relacionarse en torno a este interés común, y que esperamos con ello poder contribuir al desarrollo de los estudios ciberculturales en el ámbito hispánico. Bueno, muchas gracias. Sí, ¿hay alguna pregunta en la sala? Queda una pequeñita. Una pequeñita y termino. Por la hora Sí, y ya está. Aquí. Bien, bueno, pues ya ven ustedes que nos dedicamos a enseñar a leer otra vez, pero para enseñar a leer también podemos partir del enseñar a escribir. Enseñar a leer en pantallas y enseñar a escribir en pantallas. Y este desarrollo de las competencias que ahora se llaman informáticas, informacionales, de la alfabetización multimedia, nos parece fundamental en un mundo en el que la innovación tecnológica parece que está circulando gracias a las grandes empresas por una especie de banda ancha, pero que la adquisición de competencias digitales está circulando por una banda muy estrecha y está quedando al cargo, casualmente, de las instituciones públicas y de la educación pública. Efectivamente, las empresas están pidiendo a la enseñanza pública que crear consumidores diestros con competencias multimedia importantes, a sabiendas de que resulta muy caro, muy time consuming, time demanding, a la adquisición de esas competencias digitales. Bien, nosotros pensamos que sí se puede, que sí tenemos que hacer algo con nuestros alumnos para que aprendan a leer y a escribir en pantalla, a adquirir esas competencias, y para eso tenemos que jugar en su terreno de juego. Tenemos que practicar lo que se llama la pedagogía de la rutina, es decir, incorporar esas tecnologías cotidianas que los estudiantes están utilizando todos los días a la enseñanza de la lectura y de la escritura, y de lo que llamamos la escritura creativa. Y creemos que es muy fácil, que es posible. Les aseguro que en un cuarto de hora, en 20 minutos, los estudiantes son capaces de aprender a utilizar programas muy sencillos para animar palabras, introducir música, introducir vídeo, hacer que las palabras se muevan en la pantalla con programas como Hipoanimator. Son capaces de recrear literatura utilizando lo que efectivamente María Goicoechea llamaba low tech, es decir, tecnología baja, de segunda mano, pero accesible, o lo que nosotros llamamos soft tech, es decir, software muy fácil, abierto, libre, muy básico, pero con el que se pueden hacer muchas cosas, y con el que se puede hacer práctica literaria y en consecuencia práctica cultural. Y en esto creo que tenemos que romper una lanza en favor de lo que está haciendo, por ejemplo, en América Latina. Creo que reyes de este low tech y de este soft tech, porque con pocas herramientas están realizando grandes prácticas, y estoy pensando en México y estoy pensando en las universidades javerianas, por ejemplo, con todo un aparato muy bien construido. Nosotros en Tropos lo que hacemos es recoger los mejores trabajos de nuestros alumnos que han hecho con Blogger, con Wiki, en forma de pequeños vídeos, con Hipoanimator, con Storybird, es decir, y que con muy poco son capaces de remediar y recrear obras
de la literatura o crear sus propios cuentos y crear sus propias ficciones. Yo les aseguro que ante mi desesperación de profesora de literatura, sin embargo, me sorprende cómo pueden coger la escena de Hernani o la escena que prefieren de Madame Bovary o un verso de Baudelaire o un verso de Mallarmé y hacer que se pasee por toda la pantalla y explicarme por qué ese verso se pasea así. Hay muchos repositorios de recursos de aprendizaje, pues sabéis, desde EduLab hasta la Eduteca, pasando por Agrega, o incluso lo que está haciendo la Fundación Germán Sánchez Rupérez y la Casa del Lector, con la que colaboramos de forma sistemática. Pero lo que no encontrábamos era un repositorio de prácticas didácticas de escritura creativa literaria. Es decir, no solo el ejemplo, sino el resultado final realizado por el alumno, sino toda la estructura didáctica, en qué contexto se ha realizado esa actividad, por qué y para qué, con qué secuenciación, cómo esa obra se inscribe dentro de una unidad didáctica para que los profesores puedan reutilizarla, y estamos pensando tanto en nivel de primaria como en nivel de secundaria como en nivel general. Bien, esta es nuestra, si quieren, nuestra contribución a la enseñanza de la lectura y de la escritura digitales en pantalla, y desde luego es en lo que vamos a seguir, y que podrán pues mantenerse al corriente a partir de nuestra página, que es muy fácil. Estamos en la Universidad Complutense, nos llamamos el grupo LEETI, Literaturas Europeas del Texto al Hipermedia, y ahí vamos publicando todas las novedades, los proyectos europeos en los que hemos participado, o nuestro próximo congreso dentro de 2 o 3 semanas sobre la lectura y la escritura en red, Reading White, Writing White. Así que bueno, muchísimas gracias, y quedamos a su disposición para preguntas y colaboraciones en el futuro. Hola, buenos días. Han hablado sobre el proyecto Mnemosine, perdón, sobre la posibilidad también de subir los textos completos, incluso en TEI. ¿Hay plazos marcados para cuando eso el proyecto realmente, para el medio plazo, digamos, tiene marcado eso como proyecto, como objetivos, o son más ideas para futuros proyectos, si se conceden, etcétera? Trabajamos en esa área también, y trabajamos con textos, con full text. Entonces nosotros también estamos trabajando en esa área y estaríamos... Vale. A ver, en realidad, como todo esto depende siempre de que lleguen las ayudas, llegó justo antes de verano la del BBVA, todavía no nos hemos sentado para ver qué vamos a priorizar y qué no, digamos. Entonces no tenemos, digamos, un plazo para cada cosa. Yo creo que en concreto un marcado con TEI no está entre nuestras prioridades a corto plazo, porque yo creo que estaría antes trabajar en el modelado de datos, trabajar en completar datos que nos faltan, en incorporar colecciones desde perspectivas relevantes para la Edad de Plata, más que esto. Pero bueno, tampoco, pero sí es una cosa que está en el horizonte, porque bueno, es verdad que al final TEI te permite enriquecer la lectura y luego la recuperación sobre los textos, ¿no? Pero no, concretamente TEI no tenemos no tenemos cronograma en general, pero TEI no estaría, yo creo, entre las cosas que vayamos a hacer este primer año. ¿Y algún otro marcado de tipo HTML? Tampoco. No, sobre el texto completo no. De momento estamos más en parte pero bueno, ya te digo que falta un poco concretarlo, y también dependería de la dificultad que tenga la implantación de estas herramientas. Pero bueno, en la parte, digamos, informática que nos da la Complutense, nos da un soporte muy bueno con Oda y con Clavi, que son herramientas de modelado de datos más que de tratamiento de textos.
Entonces, por eso, vamos, aparte de, a mí me parece todavía un poquito más interesante esta parte del modelado de datos que la otra en el momento en el que estamos, pero además tecnológicamente tenemos más familiaridad con esto que con lo otro. Sí, yo también diría lo mismo, que el mercado con TAI se quedará para una siguiente etapa, y en este momento lo que nos interesa mucho más son las categorías y el anotado de textos por parte tanto de los alumnos como de la universidad, con la formación continua en la universidad de mayores, porque creemos que los mayores son muy buenos lectores y los podemos poner a leer, a anotar y a etiquetar. Y una última pregunta, aparte de la navegación por web, ¿pueden exportarse los datos a CSV, XML? Hoy por hoy no, pero ves, eso sí está entre las prioridades. Vale. Poder exportar pues, en CSV, XML, y esto además debe estar muy avanzado, o sea que esto sí que es una cosa que confiamos que el año que viene se puedan exportar nuestros datos, y para mí lo óptimo sería incluso poder publicarlos incluso en RDF y que pudieran ser reutilizados. Gracias. Hola, yo quería saber por qué creen que han tenido que crear unas herramientas tecnológicas nuevas, porque veían que en las existentes pues no encontraban las soluciones a las necesidades que ustedes tuvieran con los proyectos. Pues yo si quiero. Sí, todas. Claro. Todo. Por ejemplo, en el caso de la literatura digital, era un campo que todos los sistemas de clasificación estaban pensados más para libros, ¿no? Entonces, cuando te encuentras con una forma de arte que todavía ni siquiera sabes qué campos vas a necesitar, pues era muy útil poder utilizar una herramienta que fuera flexible, que no tuvieras que pensar primero en el modelo de datos. Entonces, ODA lo que te permite es ir clasificando obras, y de una manera natural se va creando la taxonomía, ¿no? Entonces no tienes que pensar en una taxonomía a priori, sino que tú vas clasificando obras y luego de manera inductiva surge, ¿no? La clasificación. No sé. Sí, es más o menos la misma idea. Yo cuando aterrizo aquí vengo de biblioteca y en parte me hago esa pregunta y digo, oye, pero que esto hay cosas parecidas y tal. Pero lo cierto es que el software Clavis con el que yo he trabajado más, la verdad es que responde muy bien a nuestras necesidades, porque tiene una filosofía de entidad y relación, se puede ir modificando el modelo con la propia generación de los datos. Entonces, realmente como herramienta funciona muy bien. Entonces, también la pregunta es ¿por qué no utilizar una herramienta que ya tienes aquí, que funciona bien y de la que tienes un soporte continuado? Porque el problema también, incluso hablaría de limitaciones presupuestarias, no puedes depender de un software de mercado si no tienes seguridad de poder pagar un mantenimiento con el tiempo, y un software libre requiere también mantenimiento y coste al fin y al cabo. En cambio, esto yo creo que tiene la ventaja de que es un proyecto que interesa a la Facultad de Informática, y por tanto todos nos beneficiamos de esta colaboración y nos da perspectiva de estabilidad. Sí, yo diría que lo que estamos haciendo es aportar respuestas locales a problemas globales. Y eso es legítimo, y eso es lo que estamos haciendo todos. Cuando nos pusimos a trabajar en la herramienta de anotación y después descubrimos que hay 67, las tengo contadas, hay 67 herramientas de anotación en el mercado del mundo mundial. Es verdad que la mayor parte son herramientas de anotación para vídeo, está haciendo, bueno, furor, ¿no? O para textos en modo texto, ya, bueno, con un marcado realizado y tal, pero no en modo imagen. A nosotros lo que nos interesaba era trabajar en modo imagen, nos interesaba trabajar con nuestros libros digitalizados por Google, y nos interesaba trabajar para nuestros alumnos que aprendieran a anotar y hacer una lectura literaria, una lectura tranquila, una lectura lenta y una lectura conceptual mediante el etiquetado. Es decir, una práctica cultural. No pretendíamos
queremos competir con el mundo mundial y arrasar en el mercado y ser la mejor herramienta de anotación, sino hacer práctica con nuestros estudiantes. Otra vez, respuesta local a un problema en el que el mundo entero estaba trabajando. Y eso es soft tech. Eso es low tech y eso es lo que reivindicamos con el sí se puede hacer este tipo de cosas y sí se puede trabajar competencias informáticas, informacionales, multimedia de un nivel importante con los estudiantes en este campo, ¿no? O sea, el meridiano... no queremos medirnos con el meridiano de Silicon Valley, lo que nosotros llamamos el meridiano de Silicon Valley. No tenemos por qué obedecer al meridiano de Silicon Valley, es más, no podemos, dejémonos de bobadas. No podemos competir con los grandes centros de humanidades digitales de Londres, de Alemania, de Holanda, con los que nosotros trabajamos y tienen un staff, unos servidores y una historia con la que no podemos competir. Ahora bien, con nuestras prácticas, con lo que nosotros hacemos con nuestros estudiantes o con nuestras universidades para mayores, le aseguro que ahí sí podemos competir y ahí sí nos miran y sí nos escuchan y ahí sí tenemos cosas que decir. Tengo una pregunta muy breve sobre el proyecto Mnemosine que se relaciona con la otra edad de plata. Como existe ya un portal sobre la edad de plata y como yo como investigador sobre la edad de plata me interesaría en realidad la relación de los datos tanto de la otra edad de plata como de la edad de plata. ¿Existen cooperaciones? ¿Están pensando en cooperar? Porque desde el punto de vista del científico sería muy interesante tener precisamente una Smart Library, pero sobre todo en la edad de plata, donde yo puedo encontrar tanto funcionalidades olvidadas en la representación normal, pero también, digamos, la otra edad de plata supone un conocimiento de la edad de plata. ¿Está pensando en cooperaciones o es simplemente, digamos, proyectos de competición? Vale. Cuando dices que existe otro portal, ¿te refieres al de edaddeplata.org, el que son las revistas de la Edad de Plata? Sí, pero bueno, tiene bastante metadatos, en realidad, sí. Incluso sobre metadatos sobre grupos, sobre autores individuales, bastante completos. Bueno, ¿están pensando colaborar? O? Pues, a ver, formalmente no, pero la verdad es que es buena idea y es en línea en lo que decía en la presentación. Uno de los objetivos que tenemos es identificar fuentes de datos relevantes para incorporar esa información a Mnemosine. O sea que vamos, si hay que hacer formar la colaboración se hace, pero desde luego nosotros cualquier conjunto de datos que nos pueda dar información lo queremos utilizar porque es tontería andar creando registros nosotros pudiendo traer esa información de fuentes fiables, ¿no? O sea que en ese sentido estamos completamente en esa línea, ¿no? Respecto a... Y ahí sí que es una cuestión a debatir, es decir, tratar la otra edad de plata implica conocer la edad de plata, y aquí yo no soy para nada un experto, pero es verdad, pero claro, también en este grupo de la otra edad de plata lo que hay es una cierta reivindicación de la necesidad de distinguir la otra edad de plata como concepto, porque las otras figuras oscurecen o digamos, por su brillo oscurecen lo demás. Y además porque pues eso, un proceso diverso ha ido dejando todo esto de lado, ¿no? Entonces la integración, que este proyecto acabe en un portal sobre la edad de plata en general, sí como parte, es decir, si alguien quiere reutilizar nuestros datos en un gran portal de la edad de plata, estupendo, pero de momento el ámbito nuestro de investigación tiene más que ver con la otra que con la edad de plata en sí, ¿no? Por responder un poco a las dos cosas. Sí, vale, muchas gracias. Lo dejamos aquí para poder continuar. Sí. ¿Había más preguntas? Había más preguntas, pero las contestamos en el café. Poquito... Muchas gracias. Gracias.